En nombre de la Academia de Biología de Hongos, le presentamos hoy la plática por el doctor Gustavo Valencia del Toro. Una pequeña semblanza sobre el doctor Gustavo, un poco de trayectoria académica. Es que él es ingeniero bioquímico de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. Posteriormente, él hizo una maestría en farmacología en la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Y posteriormente hizo sus estudios de doctorado aquí en la Facultad de Ciencias. Obviamente, por eso está involucrado aquí con los diferentes doctores académicos, ¿no?, de dicha facultad. Él ha dirigido bastantes tesis, tanto a licenciatura como a nivel de posgrado. Por ejemplo, ha sido asesor de 60 alumnos becarios y tanto de servicio social a nivel de licenciatura y posgrado del IPN, ¿no? Ha dirigido distintos proyectos, tanto CONACYT como ICIT del Distrito Federal, y también proyectos que son institucionales en el Politécnico Nacional. Y también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT, nivel 1, y su línea de investigación es biotecnologías de producción de metabolitos secundarios de hongos comestibles y plantas medicinales. Y bueno, a continuación el doctor nos va a dar su ponencia. Gracias. Gracias, Abraham. Bueno, pues primero, buenos días a todos. Me da gusto estar en esta escuela, que es donde me dio a mí la oportunidad de hacer mi doctorado. Agradezco a la academia que me invitó, de biología de hongos, al maestro Abraham y al doctor Cifrido. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, les voy a platicar yo hoy sobre algunas propiedades farmacológicas de los metabolitos de hongos macroscópicos. Lo primero que es conveniente indicar es que los hongos son organismos muy abundantes en la naturaleza, pues forman el reino fungi y representan un valioso recurso, ¿no? Ahorita vamos a ver a qué nos referimos con esto de valioso recurso. Quise adentrarles, poner alguna diapositiva inicial sobre la producción a nivel mundial de hongos comestibles y ver que hay algunas de las especies, como géneros como Agaricus, Pleurotus, Lentinula, Auricularia, Flamulina, ¿sí?, y que han ido incrementando a lo largo de los años la producción de estos hongos. Ya se tiene todos los procesos y se sabe las metodologías para llevar a cabo la producción de los mismos. Y bueno, es importante estos hongos. Vamos a ver que tienen que ver con la parte farmacológica también. Aquí tenemos Lentinula y Pleurotus. Aquí vemos a nivel nacional. El doctor Martínez Carrera nos hizo una proyección de 1991 a 2014 de los principales hongos que son producidos en México. Entonces vemos que están los champiñones, tanto el blanco como el café, las setas, que generalmente aquí ubicamos a los hongos del género Pleurotus, Cuitlacoche, el shiitake, que es el Lentinula, reishi, que es Ganoderma, maitake y melena de león, ¿no? Entonces fíjense cómo aquí pues vamos viendo que a lo largo de los años ha ido incrementando y vemos el porcentaje que tenemos de cada uno. En el caso específico del digamos champiñón café, que es el portobelo que le llaman, vemos que casi llega al nivel de Pleurotus, aunque tiene menos tiempo de producción. Pero bueno, también vemos que hay algunos que aparecen como PC, que en este caso les llama como nivel de prueba o a nivel precomercial. Y entre ellos tenemos, por ejemplo, estábamos revisando que el reishi, ¿sí?, es uno de ellos, el maitake o el grifola también, ¿sí?, que vamos a retomar estos hongos posteriormente, estos géneros. Bueno, aquí en 2005 Lul y colaboradores hacen una estimación. La estimación es sobre las cantidades de hongos que existen a nivel mundial, son varias, ¿no?, y cada vez se van haciendo. Nosotros quisiéramos que mayores, pero desgraciadamente, dado todas las condiciones climáticas y todo esto, pues ha sido al revés, ¿no? Pero bueno, aquí en el 2000 nos vamos a quedar con esto de 2005, donde nos decía que había aproximadamente 140,000
especies de hongos, de los cuales el 10% se conocían en ese entonces, el 50% se consideraba con diferentes grados de comestibilidad y aproximadamente 700 especies, ¿sí?, eran conocidas porque nos estaban dando la importancia farmacológica, ¿no? Es lo que nos plantean estos autores. Bueno, ¿qué sucede a nivel de México? Bueno, en el caso de México, los hongos han sido muy importantes para pues, nuestros antepasados, nuestros indígenas. Ellos consumían los hongos, diferentes tipos de hongos, y nosotros vemos que actualmente se empieza a voltear hacia el género Ganoderma, Grifola, Pleurotus y Lentínula, ¿no?, que son hongos que están actualmente tratando de cultivarse o se están cultivando, como vimos en las diapositivas anteriores. Acá vemos hongos que son tanto comestibles como medicinales, ¿sí?, Tricoloma, Agarosive, Sarcadón, Cordyceps y Felinus, ¿no? Aunque Felinus no es muy comestible, ¿no?, pero los otros hongos sí. Esa parte de comestible tiene también varias acepciones, ¿no? Hay quienes dicen es poco comestible, por ejemplo, hay autores que dicen que Ganoderma es comestible, ¿no?, pero que su grado de comestibilidad es muy bajo, ¿no? Pero bueno, eso ya depende mucho de los micólogos que nos hablan sobre esta parte, ¿no? Aquí vemos que no solamente la producción de los hongos ha sido importante, sino que ha habido un mercado de suplementos dietéticos, ¿sí?, o nutracéuticos a nivel mundial, y en 2002 se estimaba que había 5 a 6, aquí me equivoqué, son billones de dólares al año, ¿sí? Entonces estamos viendo que estos recursos pues, son importantes para digamos, para el consumo humano, ¿no?, como tal. Vemos algunas de las propiedades reportadas, que vamos a ver con un poco más de detalle algunas de ellas, ¿sí? Y vemos aquí la propiedad o enfermedad sobre la que está trabajándose y los diferentes géneros que han sido utilizados o que se ha demostrado que contienen sustancias o metabolitos que les permiten actuar sobre esas enfermedades, ¿no? Entonces, por ejemplo, antibacterial, vemos que Cordyceps, Grifola, Lentínula, Polyporus, perdón, y Trametes, ¿no? Entonces, de hecho aquí lo tenemos, Polyporus y Trametes. Y así vamos viendo diferentes actividades, antioxidante, antiinflamatoria, antitumoral y antiviral. Vamos a ver que aquí se ha puesto mucho el énfasis en este tipo de metabolitos que se obtienen de los hongos y que finalmente nos están dando algún apoyo a este tipo de enfermedades. Entonces hablaríamos de su actividad. Bueno, quisiera yo comentarles un poco sobre los famosos omics, ¿sí? Porque pues generalmente cuando hablamos de los genes hablamos del genoma y hablamos y vemos que puede, a través de secuenciaciones, poderse trabajar con él, identificar, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahorita actualmente se conocen ya el genoma de varias especies a nivel internacional. También el proceso de transcripción, o sea, tengo el gen que da alguna información, viene la transcripción, me forma la proteína y esa proteína me ayuda a formar los metabolitos. Entonces aquí vemos cómo la transcripción, hablamos de transcriptoma y a través de microarreglos podemos investigar o ver qué está pasando con esta paso, lo que sucede, vamos, entre el gen y la proteína que va a formarse. Luego tenemos proteínas, que es el proteoma, y a través generalmente de electroforesis, que aunque hay otras técnicas ahora más sofisticadas, como HPLC, por ejemplo, HPLC masas, y bueno, y los metabolitos, que es un poco lo que ahora nos está interesando revisar, ¿no? Entonces hablamos de metabolitos, metaboloma, y vemos que, bueno, tenemos varias técnicas. Aquí estoy poniéndoles gases y masas, ¿no? Cromatografía en gases, pero HPLC masas, y bueno, se ha ido incrementando cada vez las técnicas y precisando más para determinar estos metabolitos, ¿no?
¿Cuáles son los conceptos básicos que debemos manejar? Bueno, que es una enzima, una proteína compleja que es producida por las células y va a actuar como un catalizador bioquímico. Después el metabolismo, que es la modificación o el paso de una molécula inicial hasta dar otro producto, y se divide generalmente en anabolismo y catabolismo. El metabolito, que es lo que estamos hablando y que seguiremos en esta plática, es una sustancia involucrada en el metabolismo tanto como producto o ya sea del metabolismo o también podría ser como un sustrato. Puede ser un producto o un sustrato, dependiendo en qué momento estamos, ¿no? La ruta metabólica va a ser una serie de reacciones químicas que ocurren dentro de la célula y van a ser catalizadas por enzimas, por lo tanto nos van a formar productos metabólicos, ¿sí?, que pueden ser utilizados para el crecimiento, etcétera, de la célula, almacenados, ¿sí?, o pueden iniciar otras rutas metabólicas. Las redes, que serían las rutas de retroalimentación del metabolismo, generalmente regulan genes y expresión de proteínas y también pueden mediar la señalización entre los organismos. También hablamos del metaboloma y metabolómica. El metaboloma sería el conjunto complejo de metabolitos que se producen durante las rutas metabólicas en los seres vivos y se han utilizado como biofármacos, biomarcadores, enfermedades fisiológicas, diagnóstico, etcétera, ¿no? Y por otro lado, las metabolómicas serían las medidas cuantitativas de la dinámica de las respuestas metabólicas multiparamétricas de los sistemas vivos, ¿sí?, a estímulos fisiopatológicos o de modificaciones genéticas. Aquí vemos que la metabolómica puede ser juzgada, bueno, aquí decimos como un punto final de los omics, ¿no?, porque hablamos siempre de proteómica, genómica, ¿sí?, y estamos hablando, incluso se habla hasta ya de otros componentes como los lípidos o los carbohidratos. Aquí hablaremos de los metabolitos, ¿no?, al final. Y los cambios en los metabolitos son la última respuesta de un organismo a las alteraciones genéticas, enfermedades o influencias medioambientales, ¿no? La ruta metabólica, aquí como vemos sería una serie de reacciones químicas ocurriendo, pero esto ya lo habíamos visto, ¿qué le puse al revés? No, ok. Lo que pasa es que, bueno, aquí las rutas metabólicas ya las habíamos visto y estamos revisando que aquí pues juntamos todo, ¿no? Actualmente hay varias investigaciones que inician, o sea, cuando uno llega con el estudiante le dice, ¿sabes qué vas a trabajar? Tal metabolito o tal proteína, tal lípido, etcétera, y queremos que se modifique tal organismo, que puede ser una microalga, puede ser un hongo, una bacteria. Entonces lo primero que hacen es irse a estas rutas metabólicas y ver, si se produce, qué enzimas están involucradas y por lo tanto entonces puedo saber qué genes. Entonces fíjense hasta dónde hemos de alguna manera llegado. Aquí yo les ponía esto para pues, ver de manera así como súper rápida todo lo que vienen siendo estas rutas metabólicas, que ahora son como mapas, como antes teníamos nosotros los famosos guías Roji de la Ciudad de México, ¿no? Decíamos A3, A4, vas a la A5, ¿no? Bueno, aquí es lo mismo, entonces tenemos aquí todos estos y podemos ir identificando la parte que nos interesa. Por ejemplo, yo aquí puse la región G5, ¿no? Y es una parte de del ciclo de Krebs, y aquí vemos cómo está el ciclo de Krebs y vemos las enzimas que están interaccionando y los compuestos fumarato, succinato, succinilcoenzima, etcétera, ¿no? Y todo esto ligado a otros sistemas, ¿sí? Entonces estamos hablando de estas rutas metabólicas. Bueno, según yo aquí se veía mejor, pero creo que no. Aquí traté de ponerlo más completo y cómo estaba ligado a otros metabolitos, ¿no? Esto nos lleva pues a pensar que este metabolismo es importante porque nos va a generar diferentes sustancias o compuestos químicos que de alguna manera van a poder ser después utilizados, ¿sí? Son utilizados en las rutas metabólicas y nos van a permitir generar desde metabolitos primarios hasta metabolitos secundarios, y cómo estos de alguna manera están implicados en toda la parte de acción farmacológica
de los organismos que hoy estamos viendo, que son los hongos. Bueno, aquí puse una de módulos, porque también podemos hablar de módulos metabólicos, en que casi no se alcanza a ver muy bien, pero por ejemplo aquí tenemos ácidos grasos, ¿no? Aquí el glutamato, y así vamos viendo, pero ya son como partes específicas, ¿no? Bueno, ¿qué nos lleva a esto? A ver que dentro de los metabolitos nosotros vamos a tener siempre unas rutas específicas, ¿sí? O mecanismos ya o biosíntesis específicas de producción. Entonces, por ejemplo, vemos los metabolitos acá, a partir de, por ejemplo, la glucosa, podemos generar a través de diferentes ciclos del ácido shiquímico o shiquimato, llegar a aminoácidos, alcaloides o proteínas, ¿sí? Que ahí estamos siguiendo una ruta en la que el nitrógeno es importante que quede incluido. Vamos a ver eso un poquito más adelante. O podemos hablar de heterócidos, ¿sí? Aquí hablamos de fenoles, quinonas, ácidos grasos, poliacetatos. El pirúvico, que viene directo de la degradación de la glucosa, la acetilcoenzima, que hablamos de poliacetatos, o del ácido mevalónico o mevalonato. Y finalmente aquí tenemos terpenoides y esteroides, ¿sí? Que van a ser importantes, vamos a ver en qué sentido, ¿no? Bueno, aquí estamos viendo la ruta del mevalonato, ¿sí? Como uno de los ejemplos, donde estamos viendo que se parte de acetilcoenzima A. Tenemos las enzimas específicas, generalmente aquí sería acetilcoenzima A tiolasa, y esto nos va a formar acetoacetilcoenzima A. ¿Qué vamos haciendo? Vamos formando cadenas, ¿no? Así como los aminoácidos, las proteínas van uniendo aminoácidos, los ácidos nucleicos van uniendo bases nitrogenadas, pues aquí también vamos uniendo acetilcoenzimas, y entonces vamos manejando nuestros sistemas y llegar al mevalonato, y finalmente la parte que es la isopentil difosfato. Es importante porque vamos a ver que es una molécula clave, ¿no? Para la formación de terpenoides. Fíjense cómo en esta ruta metabólica nosotros estamos hablando de los terpenos, y entonces estamos viendo que formamos monoterpenos. Todo igual, me refiero igual en el sentido de ir sumando, ¿sí? Aquí tenemos isopentenil pirofosfato, o difosfato, y el dimetil alil difosfato también se lleva a la interconversión, y aquí podemos obtener cómo vamos uniendo, a le vamos a unir otro más, y entonces hablamos de geranil difosfato, ¿no? O pirofosfato, y ese nos da los famosos monoterpenos, y así vamos viendo que tenemos sequiterpenos, diterpenos, y todos estos tienen que ver con la cantidad de carbonos que tenemos, ¿sí? Aquí, si se fijan, no se alcanza a ver muy bien, pero hablamos de 10 carbonos para los monoterpenos, de 15 carbonos para los cisquiterpenos, ¿sí? Y así vamos viendo para cada uno de los diferentes terpenoides. Ahora, esta es más o menos la diversidad que tendríamos de terpenos. Tenemos carotenoides, ¿sí? Con los C40, que serían los tetraterpeno. Tenemos los famosos menoterpenos de los que hablábamos, con 10 carbonos, sesquiterpenos, ¿sí? Y así tenemos hasta llegar a los poliprenoides o terpenos. Los esteroides surgen de esta ruta, y los diterpenos, ¿no? Por ejemplo, paclitaxel es un diterpeno muy utilizado para toda la parte de aspectos anticancerígenos, ¿no? Antitumorales. Entonces, sería un poco la ruta. ¿Y por qué nos interesaba esa ruta? Porque vamos a ver, por ejemplo, que en los esteroides aislados de Ganoderma aplanatum tienen una actividad antibacteriana sobre bacterias gram positivas y gram negativas. Entonces vamos a ver cómo estos esteroides, aquí tenemos 2, que sería 5-ergosta 7, bueno, damos el nombre, aquí lo vemos, y este otro, ¿sí?
y ambos son extraídos del ganoderma y nos provocan, tienen actividades antibacterianas, ¿no? También, si vemos en la siguiente, hablamos de actividad antifúngica, ¿sí? Y estamos hablando de compuestos contra este hongo, Trichophyton megatophytos, que es sobre la piel, actúa directamente, y vemos que también tenemos aquí esteroides de Ganoderma annulare, ¿sí? Y vemos que hablamos de dos ácidos, el ácido aplanoxídico y aplanoxídico A y aplanoxídico B. ¿Qué estamos cambiando? R1 y R2. Acuérdense que aquí estas son nuestros radicales, ¿no? Y ahí le podemos poner, si a ese radical nosotros le ponemos OH al 1 y H al 2, estamos hablando de el ácido A. Si le ponemos oxígeno a los dos, pues entonces hablamos del ácido B, ¿sí? Y estos tienen este efecto antifúngico. Ahora, ¿qué pasa con la actividad antiviral? O sea, ¿quiénes están ejerciendo esta actividad? Fíjense que aquí vamos a hablar de la actividad antiviral, de los efectos de antivirales directos. Estos van a actuar directamente sobre inhibición de enzimas virales, síntesis de ácidos nucleicos virales o la absorción o adsorción de los virus a las células huésped. Entonces van a actuar directamente sobre ellos y generalmente vamos a ver que se exhiben por moléculas pequeñas. Vamos a ver que hay, bueno, aquí pequeñas relativo, ¿no? Porque estamos viendo que si hablamos de un esteroide, un terpeno, pues entonces vemos que puede tener varios carbonos unidos, pero en comparación, por ejemplo, vamos a ver a un polisacárido, entonces sí cambia totalmente, ¿no? A una proteína, etcétera, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, estos que son los triterpenos, hablábamos hace rato de los triterpenos, ¿sí? Antivirales, y en este caso, Ganoderma lucidum, vemos que tiene, actúa contra el virus tipo 1 de inmunodeficiencia adquirida, el HIV. Y estamos viendo aquí cómo es que está presentándose estos, digamos, sustancias, ¿no? Que son triterpenos antivirales del Ganoderma. Y estamos revisando pues que son estos tres que tenemos aquí. También se ha visto que los que tienen compuestos que tienen actividad antiviral in vitro de este Ganoderma son el de influencia tipo A y contra el virus del herpes simplex, ¿sí? Entonces se han encontrado esa información también. Ahora bien, también tenemos lo que le llamamos efectos antivirales indirectos. Y entonces ya no van a actuar sobre el virus, sobre la enzima, no, lo van a hacer sobre la actividad inmunoestimulante, ¿sí? Con esto, ¿a qué nos referimos? Pues que van a actuar sobre el organismo para reforzar su aparato inmunológico y que pueda defenderse, ¿no? Esa es un poco la idea que estamos planteando acá. Aquí, por ejemplo, vemos, bueno, estos indirectos los vamos a ver con un poco más de detalle. Aquí lo que me interesaba es ver la actividad citotóxica, sí, pero de todos modos de moléculas, vamos a decir, pequeñas. Entonces aquí tenemos actividad citotóxica contra células tumorosas por terpenoides y aquí vemos que no solamente tenemos dos del Ganoderma, ¿sí? Ácido ganodérmico B o ganodérmico Z o lucidadiol, que estamos viendo la estructura, y saben que, bueno, acuérdense que solo cambia el valor de R de los radicales, pero también tenemos este terpenoide que es de micena, que se ha obtenido de él y que también tiene este efecto precisamente sobre actividad citotóxica. Al decir actividad citotóxica nos estamos refiriendo a que es probado contra células, ¿sí? Generalmente células cancerígenas, y lo que hace es tener toxicidad sobre ellos, ¿no? Y los estudios, pues siempre va a haber un control para ver si a las células normales no les está provocando esa toxicidad.
Bueno, aquí tenemos también otros compuestos, también de Ganoderma lucidum, que tienen actividad antihepatotóxica, también igual hablaríamos de un ácido R y un ácido S, donde está cambiando el valor del radical, ¿no? Ok, aquí quise poner este cuadro para ver que, bueno, no solamente era Ganoderma, que hay bastantes trabajos sobre Ganoderma, y también hay otros hongos, ¿sí? Como estamos viendo aquí, donde tenemos otro tipo de, bueno, compuestos como sesquiterpenos, diterpenos, los famosos acetilenos y las sales diazonio, ¿sí? Y las actividades que van a provocar, bueno, es antimicrobiana, antifúngica, antiviral, antibacteriana, estamos viendo, y citotóxica. Y estos son los productos comerciales ya registrados de estos extraídos de estos hongos. O sea, son los metabolitos que se extrajeron de los hongos y que ahora ya están vendiéndose comercialmente y se utilizan para estas actividades, ¿no? Para esas, pues sí, actividad biológica, ¿no? Tienen esa actividad biológica. Si se fijan, en esta diapositiva estamos hablando de los acetilenos y estos tienen que ver con la parte de la formación, ¿sí? De compuestos de cadena, igual como veíamos. Por ejemplo, aquí tenemos la forma de trabajar con la acetilcolina y cómo esta la podemos ir uniendo, ¿sí? Por diferentes métodos, de tal manera que nos dé un policeto metilénico, ¿no? O sea, vamos a incrementar el número de estos policetos, vamos ahora sí, ¿sí? Que tenemos acá. Y con eso estamos formando compuestos que aparecen en estos organismos. Si vemos acá, hablamos de los poliquétidos y las acetogeninas. Pero a través de la reacción de estos compuestos, que son la acetilcolina, vamos conformando nosotros, vamos uniendo, vamos haciendo cadenas que pueden también estar ramificadas, ¿sí? Y entonces darnos terpenos y esteroides, ¿no? Partimos de nuevo ácido mevalónico y al final los terpenos y esteroides. Pero sería la ruta que estamos viendo para estos policétidos y para lo que serían las sales de diazón, etcétera, ¿no? Ahora bien, también hablamos de actividades antitumorales y aquí en este caso estamos hablando de bioactividad de hongos basidiomicetos y estamos viendo que desde 1957 estos autores, bueno, este investigador, Lucas, hay sustancias de Boletus edulis, ¿sí? Que tienen efecto inhibidor a un tumor inducido de células de sarcoma S180. Entonces quiere decir que los hongos no han sido, o sea, porque siempre que hablamos de hongos, por lo regular nos referimos a los micromicetos y entonces tenemos desde la penicilina para todo lo demás, ¿no? Y hablamos de esas actividades farmacológicas que tienen. Pero resulta que los macromicetos también han sido estudiados desde hace mucho tiempo y se ha visto que tienen compuestos importantes, ¿no? O metabolitos importantes, donde se está llevando a cabo diferentes actividades farmacológicas. Por ejemplo, este es otro, no más que no es de Boletus, sino este es de Calvatia gigantea, aquí la estamos viendo. Y este es el compuesto que ellos le llamaron calvacin. Si se fijan, este compuesto ya tiene moléculas de nitrógeno unidas ahí. Entonces la ruta metabólica tendrá que ser aquella, como veíamos al inicio, que pase por el ácido shiquímico y me introduzca el nitrógeno y pueda tener elementos o compuestos, ¿no? Que me estén dando la introducción de esta sustancia. Entonces aquí les estoy poniendo la vía del ácido shiquímico, donde estamos partiendo de dos moléculas, ¿sí? Que vienen estas moléculas de la degradación de la glucosa, y vemos cómo aquí empezamos a través de todo el proceso enzimático, de esas rutas enzimáticas que veíamos, o metabólicas,
la formación de diferentes ácidos, ácido shiquímico, corísmico, aquí vemos el antranílico, ¿sí? Nos da finalmente aminoácidos que contienen nitrógeno, como sería la tirosina, y la fenilalanina, ¿no? Que es la que tenemos aquí previa al ácido cinámico. Bueno, este proceso aquí de este ácido antranílico, vamos a ver que es importante cuando hablamos de compuestos como los alcaloides, donde estamos viendo que quedan nitrógenos incluidos en las moléculas, ¿sí? Y entonces partimos de este antranílico que viene de la vía del ácido shiquímico y bueno, a través de las enzimas características vamos formando los alcaloides con la intromisión de nitrógeno. Entonces calvecín debe tener una ruta similar a lo que estamos viendo en el sentido de que parte del ácido shiquímico y a partir de ahí se genera la introducción de nitrógeno a la molécula, ¿sí? Ok, otra de actividad antitumoral de extractos de carpóforos de hongos es de la familia Polyporacea y también se ve que sobre sarcoma C180 ha tenido también efecto. Aquí vemos el hongo Polyporus y se han detectado compuestos que tienen ese efecto específico, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que empezó ya, estamos hablando de 1966 y ya estamos viendo que se empiezan a aislar los polisacáridos de estos hongos. Entonces estamos viendo que aquí aisló de 22 especies de macromicetos, tanto especies como el medio de cultivo, en este caso hacer crecer el micelio y después de ahí usar tanto el medio, porque podemos hablar de polisacáridos que son excretados al medio, hablamos de exopolisacáridos, o polisacáridos que forman parte del micelio, ¿no? del organismo en este caso. Estamos viendo cómo aquí se está viendo un efecto de estos polisacáridos sobre células tumorosas, también del sarcoma C180, de adenocarcinoma y de leucemia L1210, ¿no? Que son las células en las que se probaron estos polisacáridos. Bueno, esta, digamos, de alguna forma ya nos lleva a la parte que hablábamos de la parte de modulación. O sea, ¿qué pasa? Lo que decíamos que eran indirectos, ¿no? Porque no actuaban directamente sobre el organismo que está provocando la infección, sino que está actuando sobre el huésped, el que recibe a ese organismo, ese patógeno, pues, o que está infectándolo, y lo que hace es precisamente fortalecer su sistema inmune, ¿no? Entonces, un poco viendo esto, fíjense que los polisacáridos han sido muy importantes, ¿sí? Porque acá manejamos que poseen una información biológica, ¿sí? Que les va a permitir actuar como lo han estado haciendo, como se ha detectado, pues, que funcionan estos organismos. Entonces, esto tienen variabilidad de estructuras, ¿sí? Y aquí podemos ver, se me ocurrió poner esta foto que plantea Sharon y Shank, donde estamos viendo cómo tenemos diferentes formas, ¿no? Cómo se van organizando. Entonces, nosotros vamos a tener que van a estar interconectados en varios puntos, ¿sí? Y van a formar ramificaciones o van a estar de manera lineal. Y entonces esto les va a dar una característica muy especial. Generalmente nosotros estamos acostumbrados a hablar de las proteínas, y cuando hablamos de las proteínas decimos, no, pues es que tiene una estructura primaria, una secundaria, una terciaria y una cuaternaria, ¿no? O de los ácidos nucleicos si hablamos de la doble hélice. Y entonces ya vamos viendo las conformaciones, pero como que no reparamos a que los polisacáridos pueden tener también estructuras importantes. Y eso es lo que se ha estado estudiando, el por qué tienen esos efectos sobre ciertas partes del metabolismo, o sobre ciertos organismos, o el sistema inmune. Entonces aquí estamos viendo este caso. Entonces decimos que estos polisacáridos, ¿sí? En el caso de los hongos, están como glucanos, y el tipo de enlace glucosídico es muy importante. Hablamos de 1,3 o 1,6 beta-glucanos, 1,3 alfa-glucanos. Fíjense, estamos hablando de beta y alfa. Entonces de ahí ya estamos hablando
dos diferentes tipos, ¿no? Y luego todavía, ¿dónde quedan unidas las ramificaciones? ¿O dónde está unido uno con otro? ¿En 1,3 o en 1,6? Y esto les va dando una característica diferente. Entonces, algunos pueden ser heteroglicanos, ¿sí? Otros pueden estar, o sea, heteroglicanos nos referimos a que tienen no solo compuestos de pura glucosa, sino que pueden tener diferentes componentes que pueden estar unidos a ellos, diferentes azúcares, vamos. Porque polisacáridos estamos diciendo que son cadenas de azúcares, glucosas todas unidas, ¿no? Manosas todas unidas, galactosas todas unidas. Bueno, estamos hablando de ese tipo de compuestos. Entonces aquí lo que vemos, ya me adelanté un poco, estábamos en esta, ¿va? Bueno, aquí lo que estamos observando es que vamos a tener también heteroglicanos o complejos de proteínas, péptidos, y aquí faltó, bueno, Gorin y Barreto dicen que es proteínas, péptidos, pero falta también lípidos. Entonces yo puedo obtener lípidos con polisacáridos, proteínas con polisacáridos, ¿sí? Péptidos con polisacáridos, y entonces eso le da una característica y una variabilidad importante, ¿no?, a este tipo de compuestos. Entonces aquí, por ejemplo, vemos el famoso, la fracción famosa D, que así es como la conocen, de Grifola frondosa, y esta es la estructura que tiene. Son glucanos con actividad inmunomodulatoria, y esta es la estructura que estamos observando. Si se fijan, es 1,3, aquí 1 y 3, ¿no? Y acá tiene 1,6, tiene ambas, ¿sí? El enlace glucosídico 1,6 y el enlace glucosídico 1,3. Salude, perdón, alguien estornudó por ahí. Pero bueno, y esta es la fracción que se conoce como D, y ya estamos hablando de 1000 kilodaltones, ¿no?, el peso molecular. Y por otro lado, el lentinan, ¿sí?, que es otro de los compuestos importantes. Estamos viendo que son precisamente estos glucosas unidas, estamos hablando de polisacárido con un peso molecular de 500 kilodaltones, ¿sí? Y ambos son muy utilizados, o se ha visto que tienen efectos muy importantes inmunomodulatorios. Fíjense cómo la estructura de los polisacáridos va a depender de la variabilidad de la estructura y la flexibilidad, ¿sí?, necesaria para mecanismos de regulación de diferentes interacciones célula-célula y organismos con organismos superiores. Entonces, estamos viendo la estructura de nuestro polisacárido y cómo puede conformarse espacialmente. Entonces, también es todo un caso. O sea, no estamos hablando de moléculas sencillas, vamos, cuando hablamos de los polisacáridos, y si a esto le metemos alguna proteína, algún lípido, bueno, la cosa es un poco más complicada. Entonces aquí estamos viendo el tipo de polisacáridos en los basidiomicetos. ¿Dónde generalmente se ubican los polisacáridos? Cuando están dentro del micelio, ¿sí?, que son endopolisacáridos, porque los exo decíamos que son excretados al exterior, ¿no? Entonces estamos hablando aquí de una célula fúngica, la membrana y la pared celular, y acá hablamos de manoproteínas, de beta 1,6 glucano, beta 1,3 glucano, de quitina, ¿sí?, la típico de nuestro fosfolípido, doble cadena fosfolípidos de la membrana celular, y también ahí tenemos beta 1,3 glucano sintetado. Bueno, esta es una enzima que nos está dando esa información, ¿no? Entonces sería cómo ubicamos estos materiales, ¿no? Esto es importante porque siempre cuando se piensa en poder extraer estos compuestos o trabajar con ellos o ver las actividades que tienen, pues se dice, bueno, pues se puede hacer a través del micelio o se puede hacer a partir del cuerpo fructífero, ¿no?, del hongo, ¿no?, del que estamos hablando. Entonces ambos son utilizados para esto. Bueno, aquí les hice un cuadro de resumen donde vienen los tipos de polisacáridos con actividad inmunomodulatoria. Principalmente aquí hablamos de los basidiomicetos, entonces estamos hablando del hongo, luego del nombre común, el inmunomodulador, el tipo de polisacárido que se tiene y la referencia en la que se encontró. Entonces aquí tenemos Agaricus blazei, que es este hongo que han trabajado bastante en Brasil,
y Royal Zoom el nombre común, y se han encontrado estos compuestos FLO-A beta o FA2MD. Entonces, si se fijan, aquí tenemos un heteropolisacárido complejo, proteína glucano, ¿no? Y sus uniones alfa y beta son 1,4 y 1,6, ¿no? Las que tienen el polisacárido está unido a una proteína. Y también tenemos esta otra molécula, este otro compuesto que es FA2MD, y dice que es un complejo RNA, complejo proteína con un peso molecular de 6.200. Bueno, aquí se me había olvidado que también los ácidos nucleicos, como en este caso el RNA, pueden estar unidos, ¿no? En un momento dado y darnos una actividad importante, ¿no? Aquí es proteína con RNA. Después, si vemos aquí Grifola frondosa, el famoso maitake, hablamos de una fracción MD y del grifolán. Entonces, la fracción MD es glucanos beta 1,6 beta 1,6 y beta 1,3, ¿no? Y el grifolán, si se fijan, es un glucano beta 1,3, 1,6, pero dice que tiene glucosil, ¿no? O sea, tiene ramificaciones, ¿no? Y así podemos ir viendo cada uno de ellos. El lentinán, por ejemplo, ya lo habíamos revisado, es lentinán y LEM, ¿no? Y el LEM es un complejo, fíjense, lignina polisacárido. Entonces, fíjense toda la gama de conformaciones que se dan en los hongos y que permiten tener estos efectos inmunomodulatorios. En el caso de Pleurotus hablamos de giloglicanos o manogalactanos, y fíjense aquí manogalactano glucano, por ejemplo, ¿no? O en el caso de, sería el hongo Pleurotus pulmonarius y Pleurotus cornucopea, y Pleurotus rhinopilatus sería un arabino galactano, ¿no? Los que se han sido detectados. Y esquizófilo común, pues se llama esquizofilán, el inmunomodulador, y estamos hablando también de ramificaciones, y glucano y glucosil, ¿no? Glicosil. Entonces son compuestos importantes para llevar a cabo el proceso de inmunomodulación. Aquí yo, en este caso, estas tablas están muy llenas de datos, pues, pero la idea era ver que tenemos la especie del hongo o el género, ¿sí? Y luego tenemos la actividad que se ha investigado contra el cáncer, aquí el sarcoma 180 o el de Ehrlich, ¿sí? Y la actividad en un 70-80%, etcétera, ¿no? Los porcentajes que se tienen y los autores que lo están reportando. Entonces, sí es importante, me pareció, porque les da varias especies de hongos o géneros de hongos que han sido investigados, ¿no? Por estos autores. Y en este caso, fíjense cómo nosotros estamos viendo que aquí hablamos de polisacáridos de macrohongos. Seguimos, a veces que sí es la misma, perdón, estaba viendo referencia, la fuente del polisacárido. Bueno, aquí nos estamos metiendo este factor como nuevo, y luego el tipo de polisacárido y la principal actividad que tienen. Entonces, fíjense cómo aquí estamos viendo que no solo la parte, acuérdense que cuando hablamos de los hongos, de los macromicetos, generalmente estamos hablando de que tenemos dos ciclos, ¿no? El ciclo sexual y el ciclo asexual. Entonces, por ejemplo, en el ciclo asexual se forma este esclerotium, que es el que está utilizando para Pleurotus estos autores, y de ahí lograron detectar este hongo. El micelio, cuerpo fructífero, medio de cultivo. Entonces, a mí lo que me interesaba aquí es que ustedes vieran que se utilizan varias partes del ciclo de vida del hongo para poder extraer estos compuestos, ¿no? Estos polisacáridos que estamos hablando. Y en esta otra, la idea es que vemos, no, pues esta es continuación del anterior, ¿o qué hice? Aquí vemos otras especies, ¿verdad?, de hongos. Flamulina, por ejemplo, Ganoderma, Pleurotus también otra vez, y el tipo de hongos y los tumores a los que, o digamos, cánceres a los que se han utilizado, ¿no?
Esta era tabla 1 y la de acá también dice tabla 1, ¿sí va? Ajá, quién sabe qué pasó ahí. Bueno, miren, aquí la diferencia están relacionadas con la solubilidad al agua, el tamaño de las moléculas, la tasa de ramificación y la forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de enlaces beta 1,3, ¿sí?, en la cadena principal del glucano y ramificaciones beta 1,6, estos son necesarios, o sea, se ha visto que son necesarias beta 1,6 y beta 1,3 y beta 1,6 para ver el aspecto tumoral, ¿no? Entonces esto pues es lógico, depende mucho de cómo estemos trabajando y cómo hacemos nuestra extracción y luego cómo probamos estos compuestos, ¿no? Lo que sí se ha visto es que a veces se pueden probar no solo los compuestos como tales, vamos a ver más adelante que también se prueban extractos, o sea, no aislados como están. Aquí no, la idea de esta, también muy llena esta parte, era cuál es la cadena principal y cuáles son las ramificaciones, ¿no?, que estamos viendo acá. Entonces, si se fijan, puedo tener mi cadena principal y ramificaciones de 1,6. Como nos decían en la transferencia diapositiva anterior, que nos indicaba que ahí esto era lo que tenía mayor efecto, o se había encontrado que era innecesario para el efecto antitumoral, ¿no? Y acá se ven los tipos, si es lineal o si tiene ramas, ¿sí? Nos están dando esta parte, ¿no? Y en esta que era, bueno, si se fijan aquí, la cadena principal dejó de ser glucano. Entonces hablamos de gilano, de fucano, de gilosa, de manosa, ¿sí?, o manano que le llaman, ¿no? Entonces aquí está cambiando nuestra cadena principal. De todos modos tenemos diferentes enlaces, las ligaduras y los tipos, ¿sí? Y las ramificaciones, podemos tener como cadena principal el gilano y tenemos como ramas glucosa, manosa y galactosa. Entonces estamos hablando ahí de polisacáridos. Entonces tenemos varios componentes que están uniéndose en esta parte, ¿no? Y es lo que me interesaba que vieran. Aquí incluso, si se fijan, hablamos de péptidos, por ejemplo en Corolius versicolor, aquí se fijan, estamos hablando de alfa 1,4, beta 1,3, de unión glucosídica, y está diciendo que tiene un péptido, ¿no?, que contiene ácido aspartido y glutámico. Estos son los aminoácidos que conforman estos compuestos. Bueno, aquí esta Lull en el 2005 sacó un artículo de revisión donde está viendo cuáles son los posibles mecanismos que están actuando en el sistema inmune de los humanos. Bueno, en este caso es lo que está planteando, y cuáles son los receptores sobre los que actúan y el posible efecto que tienen. Entonces, si se fijan, aquí estamos viendo cómo tenemos células, ¿sí?, normales, células humanas, y vemos que hay receptores, así como hay receptores específicos de estas células. Estamos viendo que tenemos aquí modulaciones. Estas son las células T10 que le llaman. Hay una interacción entre la célula T10 y la APC, que APC sería Antígeno Presentation Component, o sea, es un componente presentador de antígeno. Entonces es el que estamos viendo aquí, y cómo ¿cuál es su función? Pues si hay una molécula extraña, un antígeno va a ser presentado a esta célula, lo va a mantener en un sitio determinado para que puedan actuar todos los demás componentes del sistema inmune, ¿sí?, las demás células o las demás sustancias. Entonces aquí lo que vemos es que tenemos una modulación de este receptor a través de estos componentes, o sea, de Grifola. Se ha estudiado que Grifola, Felinus, Morquela y Lentinus tienen un efecto modulador a ese nivel en esta célula del sistema nervioso, del sistema inmunológico. Y también van a modular la producción de inmunoglobulinas, y principalmente Ganoderma y Felinus, ¿no? Entonces tenemos las células B. Acuérdense que estamos hablando de células T, células B, células presentadoras de antígeno,
¿sí? Y entonces estamos viendo que a este nivel han llegado de demostrar qué está pasando. ¿En qué momento están llevando a cabo el proceso de inmunomoduladores, ¿no? ¿Bajo qué receptores lo están haciendo? Entonces se fijan también aquí para las células TH, ¿sí? Que tienen diferentes funciones. Vemos que Ganoderma, Cordyceps, Flamulinula y Lentinus han sido utilizados para llevar a cabo este proceso de modulación, ¿no? Entonces, pues esta es, digamos, la forma como se ha estado manejando las investigaciones y llegar hasta el grado de poder definir cada una de estas componentes donde están actuando. Y entonces aquí las investigaciones han visto que no solamente pueden usar el componente activo, o sea, puro, pueden usar a veces un extracto o a veces mezclan, ¿sí?, extractos acuosos de Lentínula, de Ganoderma, etcétera, y de Pleurotus, no sé, y entonces los prueban. Y han probado tanto en modelos animales y, bueno, en el caso de la prueba en humanos ha sido más en Asia, ¿no?, que es donde tienen pues mayor tiempo y otro tipo de, bueno, mayor tiempo de estudio y otro tipo de legislación. Entonces les permite, sin eliminar los fármacos, ¿sí?, de la medicina alópata, pueden aplicar este tipo de componentes y lograr mejoras, ¿no? Básicamente hasta aquí es la plática que yo les había diseñado. Entonces no sé si tuvieran algunas preguntas o comentarios al respecto, no sé. ¿Tienen preguntas? Sí, adelante. En la obtención de estos glucanos con los diferentes, con otros, o sea, ya sea quitina o lípidos o pues, ¿hay diferencia de obtenerlos del micelio o del cuerpo fructífero o por qué? Ajá, si hay diferencia en cantidad, con qué otro se puede juntar o por qué, o solamente porque estaba ese al momento. Bueno, son varios factores los que ya consideras cuando quieres hacer la obtención, ¿no?, de estos polisacáridos. Entonces, generalmente cuando trabajas con el micelio, es importante, digamos, tener procesos, ¿no?, o metodologías que te permitan obtener cantidades suficientes. Para tener, por ejemplo, de micelio seco, por decirte 2 kilos, ¿cuánto necesitas producir, no? Y los tiempos. Ahora, en ocasiones se valora que si tú te vas hasta el proceso, aunque es un poco más largo, de producción de carpóforos, dependiendo de la especie, si estás hablando de Lentínula, estás hablando de Ganoderma o de Pleurotus, por ejemplo, que son hongos que se pueden cultivar, entonces, ahí ya dices, bueno, es que si yo yo hago una cosecha, a lo mejor en la cosecha, dependiendo del número de paja de kilos que utilicé, pues voy a obtener kilos de hongo, ¿no? Entonces es una forma de definirlo en función a la cantidad que quieres obtener. Ahora, con respecto al tipo de polisacáridos obtenidos, dependiendo si uso el micelio o uso el medio de cultivo donde creció el micelio o me llevo hasta carpóforos y los utilizo para que haga la extracción, ahí ya va a depender del tipo de compuesto que estás tratando de identificar. Sí, son diferentes, o sea, a veces puedes tener en el mismo micelio, crecido solamente hasta micelio, la obtención del polisacárido que te interesa, ¿no? Pero en ocasiones tienes que sí llevarte hasta la producción del carpóforo por esta parte que veíamos del proceso, ¿no?, de los omics famosos, ¿no?, de que tienes tu información genética, la transcribes, te forma proteínas, llevas el proceso y llevas todo el proceso genético, genético y de manera genética, vamos, de formar tu carpóforo. Entonces ahí lo que han notado es que en carpóforos se pueden obtener cierto tipo de polisacáridos que probablemente en micelio no, y al revés.
Entonces, esos son procesos distintos, vamos, dependiendo, ¿no? Ahora, hay, en los estudios que vemos, por ejemplo, hay varios hongos que no podemos cultivar y estos más bien son recolectados, entonces a partir del carpóforo se hace todo el proceso, ¿no? O se hace a nivel micelio, porque no tienes el proceso ya establecido para obtener los carpóforos, ¿no? No sé si contesto la... ¿Sí? Ok. Sí, adelante. Tengo dudas, por ejemplo, si han hecho estudios en cuanto a efectos, por ejemplo, si tienen efectos secundarios del uso de este tipo de medicamentos. Si tienen efectos, ¿qué, perdón? Efectos secundarios, por ejemplo. Ah, ok. Sí ha habido, hay siempre en los estudios que se presentan, yo les recomendaría este artículo de Lul porque es como muy detallado, pero sí maneja que puede haber efectos secundarios que deben ser investigados. En el caso específico de pruebas in vitro o in vivo que se hacen con in vivo, pues a veces hasta con ratones o con células humanas, cancerígenas, lo que hacen es siempre poner células normales o ratones normales y entonces ven qué está pasando. O sea, la toxicidad es solo para el tumor o afecta o no al organismo vivo. Entonces lo que han notado es, en el caso de los efectos inmunomodulatorios, que por lo regular siempre, incluso hasta individuos sanos, mejoran porque están determinando la cantidad, por ejemplo, de interleucinas o de otros factores que se están produciendo, y entonces dicen, no, se produce con el consumo, ¿no? de esta sustancia. Entonces hasta ahora debe haber algunos efectos, yo no he revisado mucho sobre cuáles son esos efectos colaterales que habría, ¿no? Sí, porque de repente, bueno, como que se difunden, hay algunos como ganoderma, ¿no? que le llaman el hongo chocano, que se difunde de una manera comercial, no sé, pero yo pienso que es interesante esto darle como un fundamento. Sí. Sí, yo creo que sí es importante. En otros países sí se ha hecho estudios, por ejemplo en Brasil, sobre todo con plantas, en Chile incluso, Colombia, lo que hacen es sí tener el cuidado de esos metabolitos, regularlos y hacer pruebas de toxicidad y todo esto para trabajarlo, ¿no? Entonces acá lo que se presenta en estos efectos de estos polisacáridos o las moléculas más pequeñas es siempre comparando contra, si estás viendo sobre todo antitumoral, bueno, comparo con células normales y células cancerígenas de diferentes tipos de cánceres, ¿no? Y así lo van trabajando. Pero seguramente debe haber algunos factores, sí. Sí, ese es muy importante. Porque sí hay gente que los comercializa, ¿no? Sí. En la medicina alternativa hay bastante gente que hace los extractos y los comercializa. Y comercializarlos. Sí, actualmente en México, bueno, la legislación no ayuda mucho, por eso decía que en los países donde sí hay una legislación más fuerte, pues sí se tiene esos cuidados. Pero en México el problema principal es que la legislación no es muy clara, entonces ahorita consigues de todo, como alimentos funcionales o nutracéuticos, y te dicen, no es un alimento, pero sí ha habido estudios de extractos o de tés, por ejemplo, que los tratan de combinar con medicamentos y hay conflictos, ¿sí? O que causan problemas a nivel del hígado, etcétera, ya en su metabolismo, ¿no? Seguramente en los hongos debe ser igual, ¿no? Perdón. ¿Usted actualmente está trabajando sobre esto o simplemente como que sabe como los usos y esas cosas, o si está investigando como las vías de acción de algún hongo en específico? Bueno, yo estoy en el equipo, ahí en el Politécnico estoy ahorita trabajando en UPIBI, y lo que nosotros estamos haciendo es producir los hongos. Ahorita estamos trabajando principalmente con Pleurotus, diferentes especies, y con Lentínula. Y lo que hacemos es producirlos y después los hongos secarlos y empezar a trabajar con algunos extractos de los hongos y algunas fracciones que se obtienen a partir de los extractos y probar actividades como antioxidante, antibacteriana, antiinflamatoria,
¿no? Eso es lo que estamos trabajando nosotros ahí en el laboratorio, en esa línea de hongos comestibles precisamente. Entonces lo que sí se ha notado es que, bueno, muchos de los hongos, cuando hablamos de hongo comestible, pues sabemos que nos podemos comer todo el hongo y bueno, está probado que no te va a causar ningún problema. Entonces, ¿qué pasa cuando yo hago el extracto y ya estoy, digamos, obteniendo como que un poco más puro, ya no tan, que esté en el alimento, ¿no? O sea, concentro. Ustedes pueden concentrar, por ejemplo, nosotros sabemos que las proteínas de Pleurotus están entre el 22 y el 32%, pero podemos hacer un concentrado que tenga 50% de proteínas, ¿sí? Y entonces se supone que al concentrar, ahí sí es necesario probar los efectos que se pueden tener, ¿no? Sí. En el caso de los que ustedes han probado o que conocen más, por ejemplo, Ganoderma o Pleurotus, en el caso de los metabolitos secundarios, ¿bajo cualquier condición desarrollan estos metabolitos secundarios? Bueno, se ha notado que, o se ha reportado pues, que depende mucho de las condiciones del cultivo. O sea, si hablamos de que nosotros estamos haciendo el cultivo, entonces como que nosotros podemos estar, digamos, estandarizando todo. Pero si yo puedo tener mi sistema estandarizado en las mismas condiciones, hago crecer todas mis cepas y entonces luego quiero saber qué metabolitos tengo. Entonces lo que hemos notado es que si por ejemplo yo pongo paja y pongo rastrojo, aún siendo las mismas condiciones cambia. No hemos detectado exactamente qué metabolito cambia o en qué concentración, pero sí hay diferencias en cuanto a las pruebas cualitativas que se hacen, los famosos preliminares fitoquímicos, y entonces se empieza a ver, no, sí se ve como más colores, aquí tiene más esto, etcétera, ¿no? Entonces sí hay ese tipo de cambios. Por lo regular, lo que se plantea, digamos, cuando es el cultivo hasta la producción de carpóforos, pues es el tipo de condiciones. Entonces ahí no se puede uno mover mucho, porque si yo me voy a que haya sequía, por ejemplo, pues ya no me crecen mis hongos, ¿no? Entonces donde se mueve un poco y hay incluso hasta utilización de lecitores y sustancias que se provoquen un efecto es en cultivo en líquido, en micelio. Entonces ahí ya tengo mi cultivo en micelio, yo ya sé que las condiciones bajo las cuales me está produciendo X sustancia, entonces lo que hago es colocar otras sustancias para que provoquen ese tipo de estrés y entonces se produzca de mayor forma el metabolito. Esto nos conduciría a pensar que quizás cuando consumimos hongos no necesariamente va a tener el metabolito. Podríamos decir que no, porque, bueno, si son hongos cultivados, o sea, podríamos pensar lo contrario, que sí lo tiene y siempre lo va a tener, o que no lo tiene. Pero si ya son hongos recolectados, ahí cambia mucho, porque el clima y todo el ambiente y todo eso es muy diferente, ¿no? Entonces sí no hay mucho estudio sobre eso, o sea, sobre tratar de ver qué podría cambiar. Actualmente estamos tratando de iniciar un trabajo con otra investigadora que es experta en toda la parte de resonancia magnética. Entonces ella ha visto que hizo pruebas con cepas, bueno, no son cepas, variedades de chile, el que pica mucho, ¿cómo se llama? Manzano, habanero, y entonces hizo pruebas y entonces se dio cuenta que de acuerdo al perfil que le da, puede saber si tiene moléculas pequeñas ahí, o sea, si tiene X componentes, ¿no? Entonces la idea es trabajar nosotros ahorita con diferentes sustratos, en las mismas condiciones y diferentes cepas, y entonces ver qué está pasando, si realmente tenemos esa diferenciación, ¿no? Porque ahorita no lo hemos tratado como que llevar al efecto. O sea, yo tengo un sustrato, otro sustrato, lo hago crecer, la misma cepa, y la pruebo el efecto antibacteriano o antioxidante. Y me digo, no, sí dio, mira, dio de tanto, o determino, porque también en el caso de hemos determinado fenoles y flavonoides que están presentes. Entonces dices, bueno, la cantidad de flavonoides fue de tanto y de aquí de fenoles, y tratas de hacer alguna correlación, pero no es tan estricta como este proceso que queremos realizar ahora.
y entonces sí tener la certeza de que se está dando esta parte. Hay estudios en China, Chang publicó hace como unos 8 años o algo así, en un estudio donde él hablaba de las buenas prácticas del cultivo, porque él decía, ¿saben qué? Nosotros podemos cultivar y obtener terpenos, es lo que a él se le ocurrió en ese momento indicar. Pero si las condiciones del cultivo no son las adecuadas, llegan y se dice, tengo tanto porcentaje de terpenos en lo que te estoy vendiendo. Y resulta que hacen un estudio y comercialmente se dan cuenta que está muy cambiado y no es la cantidad exacta. Entonces él hablaba de buenas prácticas en el sentido de tener todo el cuidado para poder llevar a cabo el proceso de cultivo, siempre en las mismas condiciones y considerando, y además determinar el contenido de terpenos en este caso, ¿no? Que es lo que les interesaba a ellos. Entonces eso es un poco lo que se ha hecho. Sí. Yo tengo una pregunta. A ver, adelante. Bueno, ya hablamos aquí que hay una gran cantidad y diversidad de fármacos, ¿no? Que han sido obtenidos a partir de los hongos, en este caso macroscópicos, y que tienen una actividad farmacológica específica, ¿no? ¿Qué tantos de esos compuestos que han sido identificados e aislados de los hongos se llegan a sintetizar químicamente y qué tanto se obtienen a partir de los basidiomas o ya sea en alguna etapa del ciclo de vida de los hongos? Bueno, sí, cuando hablamos de metabolitos de bajo peso molecular, o sea, que no son tan grandes como los polisacáridos, sí se han hecho, por ejemplo, las acetogeninas, o los acetilenos, o las sales de diazonio, que se detectaron en los hongos y que vieron que tenía un efecto, como son moléculas pequeñas, se han sintetizado químicamente. Lo mismo sucede, fíjense que los hongos, aparte de esta parte de farmacológica, también se ha metido mucho el estudio, la investigación se ha realizado para ver los olores. Los terpenoides son muy importantes en toda la parte de los olores, ¿no? El olor a limón, a naranja, etcétera, ¿no? Son terpenoides. Entonces lo que han hecho es sintetizar, o sea, saber que a partir de este hongo se obtiene tal olor afrutado, no sé, etcétera, y entonces qué compuesto es y lo sintetizan. Entonces cuando son moléculas pequeñas sí. Hasta ahorita yo no sé que algún polisacárido hayan tratado de sintetizarlo, por lo menos por la vía química. Ahí a lo mejor tendrían que, acuérdense que para cuando hablamos de una síntesis, que estamos hablando en caso de los fármacos, podemos hablar de síntesis química o semiquímica, y entonces ahí lo que hacen es tomar un sustrato ya medio elaborado con enzimas, por ejemplo, y completarlo, ¿no? O tomar ya este es mi fármaco y yo trato de cambiar algún componente del mismo, ¿no? Entonces son diferentes procesos. Entonces con moléculas pequeñas sí se ha hecho, pero con polisacáridos o polisacáridos subidos a proteínas no, hasta la fecha no. Okay. Y por ejemplo, cuando nosotros hablamos de especies, obviamente por ejemplo en el género Pleurotus hay una gran cantidad de especies y por ejemplo en plantas han hecho perfiles fenólicos. Por ejemplo, como ya habíamos dicho, los compuestos fenólicos son metabolitos que nosotros podemos hallar y estos han servido para la diferenciación de especies que por ejemplo en plantas que taxonómicamente, morfológicamente eran difíciles de diferenciar. Pero ya cuando nosotros estudiamos esos perfiles fenólicos o perfiles de otros metabolitos secundarios, pues ya uno puede diferenciar con mayor facilidad, ¿no? Obviamente sin hacer un análisis molecular o demás cosas, ¿no? ¿Se ha hecho algo así aplicado a los hongos o usted en el estudio en cuanto a compuestos fenólicos y otros compuestos ya ha visto? Bueno, aquí la doctora nos puede explicar más sobre aspectos de taxonomía. Yo no sé si hay quimiotaxonomía en hongos, sé que en plantas sí, me imagino que en hongos debe haber también. Sí, hay una línea justo que se llama quimiotaxonomía y hay publicaciones muy interesantes sobre quimiotaxonomía. El gran problema es justo eso, qué tan estable es el metabolito. Si es un metabolito primario no hay problema, pero si es un metabolito secundario, ahí sí hay problemas porque no necesariamente son estables. Okay. Pero sí hay investigadores que han tratado de utilizar estos metabolitos con fines taxonómicos. Ok, sí. Yo de hecho tenía una duda. Geni, el año pasado, sí hace esta como separación taxonómica con Ganoderma lynchi y Ganoderma okay. Entonces,
ahí, bueno, también tienes que cambiar los nombres de los compuestos metabólicos, porque según ellos mencionan que el inchi es el que tiene todos los terpenoides, los fenoles, todo lo demás. Tiene más propiedades que el lúcido, que es el de Europa, y el otro es el de Asia. Ahí también tiene que cambiar como toda esta cuestión de los nombres de todos los metabolitos que estén encontrando, pues no, ya tienen como esa historia y se tienen que quedar así. Sí, pues bueno, lo que pasa es que ahí se supone que sí es importante, como mencionaba la doctora, o sea, gente que se ha dedicado y lo ve. Ahora, la herramienta que no podemos dejar y que, bueno, ahora ha tenido mucho auge y es un poco más barato y más sencillo es la parte molecular. Entonces, yo creo que eso es lo que nos va a dar, o sea, conjuntando la taxonomía tradicional de clasificación, la quimiotaxonomía y la parte molecular, nos puede dar una certeza ya de qué estamos hablando, ¿no? En el caso de la parte taxonómica, ¿no? Pues no sé si alguien más tenga algunas dudas, comentarios, chicos. El doctor está recibiendo tesistas. Credenciales también. No. La graduación se trata al doctor. Gracias. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Que me escucharon. Y bueno, vamos a seguir organizando seminarios, conferencias por parte de la Academia de Biología de Hongos. Obviamente le estaremos